Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Todo se sabe y estamos ya con el doctor Carlos Caro, abogado penalista, para tratar de entender este nuevo caso de corrupción. Doctor Caro, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. A ver, rápidamente, para poner en contexto, esto surgió durante la mañana. Estábamos con Joana Castro en la rotativa del aire, en la radio y en la televisión, y surge la información, ¿no? Y la Fiscalía lo vendía de esta manera. 2 asesores del congresista Guillermo Bermejo eran detenidos por integrar denominada red los operadores de la reconstrucción. Solamente para contextualizar, según el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, la organización criminal se encargaba de conseguir presupuestos y colocar empresas ganadoras en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Hay 14 involucrados y cerca de 49 inmuebles en Lima, Piura, San Martín, Ancash y Huánuco que han sido allanados esta madrugada. A ver, doctor, este es un nuevo esquema. Este es un nuevo caso de organización criminal. Recordemos que conforme a la jurisprudencia puede haber un gran líder que siempre va a estar identificado con el expresidente Castillo, pero alrededor de él pueden haber múltiples organizaciones criminales que van operando en paralelo. Y lo que hablábamos en la pausa, ¿no? Donde hay plata es en las obras de infraestructura, ¿no? Provía, Club de la Construcción, Reconstrucción con Cambios. Entonces, donde hay obras de infraestructura hay mucha posibilidad de corrupción. Y evidentemente este era un pequeño nicho que tenía, digamos, abierto el gobierno con la finalidad de poder poner personas ahí para sacar, digamos, la plata a través de este tipo de obras, contratos, que no eran de grandes sumas de dinero, porque se habla de 14 millones de soles, que es una suma exorbitante. Obviamente corrupción puede haber con un sol, pero vamos a la modalidad, ¿no? Es una modalidad casi artesanal, dejan huellas, llamadas telefónicas. ¿Cómo funcionaba esto según la hipótesis fiscal? A ver, según la hipótesis fiscal hay una organización criminal, según lo que se ha podido conocer, y en esa organización criminal estaban integradas varias personas que operaban en diferentes niveles, incluyendo personas que habrían coordinado o coordinaban en ese momento con funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas. Evidentemente, el Ministerio de Economía y Finanzas es un órgano técnico, y cuando le traen un proyecto que tiene viabilidad, lo tiene que aprobar, tiene que otorgarle el presupuesto correspondiente, pero eso no quita el hecho de que hayan personas que aceleran los expedientes, que aceleran los trámites, que coordinan con la finalidad de que a determinadas cosas se le den prioridad. Y basta que en la cadena o en el eslabón hay un personaje corrupto para que esto pueda caminar en un sentido, digamos, inadecuado desde el punto de vista legal. Esta información o este esquema se logra, no sé si encontrar o destapar, pero sí profundizar en la investigación, entiendo, a partir de las declaraciones de Salatiel Marrufo, que ha decidido cantar y contar todo, no solo del caso de Sada Goray y Heiner Alvarado en el Ministerio de Vivienda, sino sobre otros satélites que involucran a otros miembros del Ejecutivo, ¿verdad? Sí, en verdad son casos cruzados, ¿no? Como hablaba con alguien en la mañana, son casos cruzados porque no son casos estancados. Hay personajes que se repiten, ¿no? Todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos conducen al presidente y a sus asesores. Se habla del gabinete en la sombra. Ahora el señor Bermejo, que era una persona muy poderosa dentro del gobierno de Castillo, tenía mucha influencia dentro del partido y ante el propio señor Castillo, y el hecho de que su entorno esté involucrado... Son 2 asesores, ¿verdad? Sí. Del entorno, es más, asesores en la actualidad del congresista Guillermo Bermejo, que han sido detenidos. Sí, y como tal, el hecho de que él esté mencionado en los audios va a dar lugar a que la Fiscalía de la Nación le abra una investigación si no lo ha hecho ya. Eso es importante mencionar, porque claro, en la mañana se hablaba de la detención del grupo de 10, 12 personas, 2 eran asesores de Guillermo Bermejo y estaba el expresidente de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Roberto López López. Pero claro, no se mencionaba al congresista Bermejo. Entonces hasta ahí todavía había que tener un poco de freno con la información que se daba, porque la idea tampoco es manchar honras, evidentemente. Pero ya leyendo lo que se filtró, porque esto se filtra muy rápido, la hipótesis fiscal, el congresista Guillermo Bermejo sí estaría involucrado, según la Fiscalía, en esta supuesta organización criminal, porque él habría usado a sus 2 asesores como operadores dentro de la organización para conseguir estas obras. Sí, justamente ya hay muchísimos casos de parlamentarios que utilizan a su personal con la finalidad de intermediar, ¿no? Para no dar la cara, para hacer las coordinaciones. Y según los audios,
que han sido, digamos, obtenidos por la Fiscalía a través de los mecanismos legales con orden judicial, es decir, es un chuponeo lícito. Hay muchas menciones al señor Bermejo y eso va a dar lugar a que la Fiscalía de la Nación, porque es un aforado y sería un presunto delito de función, le abre una investigación en ese nivel, el nivel de la Fiscalía de la Nación, tiene que pasar por el antejuicio, etcétera. Él no puede ser investigado en medio de este caso. Él tiene, por su condición de congresista de la República, la investigación lo tiene que llevar otro fiscal. Exactamente, tendría que ser la Fiscalía de la Nación, y si es que la Fiscalía lo investiga preliminarmente y cree que hay una causa para pasar a la preparatoria, tendría que pedir autorización del Congreso, tendría que haber el antejuicio constitucional. Ya, entiendo que el rol, supuestamente, según la Fiscalía, nuevamente, el rol del congresista Guillermo Bermejo era... a ver, ¿cuál? Porque eso no queda del todo claro. Queda claro el rol de Roberto López López, queda claro el rol que jugaba el exalcalde de Piura, de donde se dan las obras. Incluso se menciona al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, que, ¿por qué? Porque la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios está adscrita a la PCM y la designación fue dada durante su gestión. Pero ¿cuál sería el rol de Bermejo? Sí, claro, como la resolución no lo puede determinar porque él no está investigado en este caso, uno puede deducir que la imputación podría caminar por el lado del tráfico de influencias, porque él, si bien no tiene la capacidad de tomar decisiones a nivel del gobierno, él es un congresista, él habría, vamos a hablar hipotéticamente, según los dichos de la Fiscalía, su perspectiva, su teoría del caso, él habría utilizado a las personas de su entorno y su poder congresal para poder hacer coordinaciones que faciliten, digamos, estos procesos que podrían llevar a contratos que estén manchados de corrupción. Es decir, no era tanto lo que él podía lograr, supuestamente, según la Fiscalía, dentro del Parlamento, sino que era un operador clave directo del presidente Pedro Castillo en este juego. Una suerte de lobista, ¿no? Una suerte de lobista que usaba este poder congresal para poder hacer estas coordinaciones. Y eso, en el plano más suave, soft, implica que la Fiscalía de la Nación lo investigue preliminarmente por tráfico de influencias, pero luego si, por ejemplo, como en el caso de la congresista Luciana León, se diera cuenta de presuntos pagos, ya la hipótesis podría cambiar hacia corrupción de funcionarios. Y ahora, el otro implicado, que también es importante, Aníbal Torres, que también es mencionado dentro de la investigación. Él tenía que saber de estas jugadas, es decir, basta que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios está adscrita a la PCM y el personal que se designa, Roberto López López, tenía que ser designado por la PCM, ¿lo implica directamente o pudo no haber sabido ser consciente de esto? Sí, ahí hay varios temas que tener en cuenta, ¿no? Como todos estos son contratos públicos, el gran delito que se investiga siempre es colusión. Y la colusión, según la jurisprudencia, implica analizar todas las etapas del proceso. Eso va incluso desde el nombramiento de este funcionario. O sea, claro, por ejemplo, ¿no? Si el señor Torres Vázquez hubiera designado a un funcionario que no cumple con el perfil, que no tenía la experiencia correspondiente, eso podría ser un indicio para que lo puedan investigar. Pero evidentemente no hay responsabilidad por el solo hecho de asumir un cargo, por el solo hecho de ser primer ministro, que eso no implica una presunción de responsabilidad. Claro. Ese dato del nombramiento, si fuera un nombramiento ilegal, fuera el perfil, tendría que sumarse otros datos, otros indicios para que se pueda construir un caso contra él. Porque entiendo que según el colaborador, los testigos, el nombramiento de Roberto López López en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios fue empujado por el prófugo Alejandro Sánchez Sánchez, ¿no? Para que la gente no se olvide, porque hay muchos nombres, para uno es confuso. El dueño de la casa de Zarratea, que era parte, recordarás, Carlos, del famoso buró de los chiclayanos que tenía los chotanos, los chiclayanos, porque estaba Sánchez Sánchez, Salatiel Marrufo y el alcalde de Anguía, José Nenil Medina. Entonces, supuestamente, Sánchez lo coloca a Roberto López López, Salatiel lo lleva donde Heidner y es que hacen la triangulación. Pero interesante lo que destaca, para entender dónde metemos a Aníbal Torres, lo que destaca Panorama de la resolución fiscal dice, según segundos testigos, Roberto López tenía que lograr viabilidad de expedientes en el MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, recibiendo dinero a cambio
pues tendría, esto es ya entre comillas, según lo que dice el testigo, los dos testigos, tendría una directiva expresa del ex premier Aníbal Torres de hacer fondos de dinero para los problemas judiciales del expresidente Castillo. Eso es lo que dicen dos testigos. Sí, sí. Allí tenemos que movernos siempre con cuidado, porque como son testigos que pueden ser a la vez colaboradores eficaces, ojo, porque acá hay unos temas, unos claroscuros en el ámbito de la colaboración eficaz y como sabemos la ley está en proceso de cambio o potencialmente de cambio para ver cómo se llevan adelante los procesos de colaboración eficaz y eso requiere corroboración. O sea, si hay testigos que dicen, oye, el señor Aníbal Torres Vázquez estaba involucrado en un tema de corrupción, tiene que haber un grado mínimo de corroboración, pero evidentemente con esos testimonios ya se puede gatillar una investigación. Sí, claro. Es bastante fuerte lo que tiene la Fiscalía entre manos. No solamente hay audios, hay testigos, hay colaboradores. La historia es otra novela dentro de todas las que tenemos. Para comentar, Carlos, otro tema importante de otro expresidente. A ver, según un tuit que ha lanzado la Corte Superior Nacional oficial, dice lo siguiente, ahí está en la pantalla. Segundo juzgado penal colegiado programó para el lunes 11 de septiembre a las 9 de la mañana instalación de la audiencia de juicio oral contra el expresidente Alejandro Toledo y otros 6 acusados por los delitos de colusión y lavado de activos. Carlos, ayúdanos a entender esto. ¿Es un hito importante dentro del proceso contra el expresidente? ¿Por qué estamos 17? ¿Por qué tanto tiempo? No dice 11 de septiembre. Sí, bueno, ¿es normal? Es la programación que tiene el sistema. Lo que pasa es que el sistema está completamente saturado, ¿no? O sea, hay más casos de los que el sistema en este momento puede procesar. Y es un hito importante porque el expresidente Toledo está preso, ha sido extraditado, han pasado muchos años para llevarlo finalmente a juicio y evidentemente la exposición que él va a tener, digamos, a nivel del juicio oral va a determinar que muy probablemente sea condenado en los próximos meses, dependiendo de qué tipo de defensa tenga, ¿no? Porque hasta el momento no hemos visto una defensa de fondo del señor Toledo. Él habla de persecución política, sí, que lo persigue por sus pensamientos, pero eso no es así. O sea, estamos ante imputaciones graves por hechos de corrupción corroborados a lo largo de todos estos años. Entonces, podría ser de que, por ejemplo, él se conforme con la acusación, acepte los cargos y evite ir a juicio, porque de todas maneras lo van a condenar. No tiene una defensa de fondo. Pero de lo contrario, va a tener que seguir la procesión y ese juicio dura por lo menos un año. ¿Y este es el inicio del juicio oral? Inicio del juicio oral. O sea, sí es un hito clave. Claro, ya no interviene un juzgado preparatorio, sino un juzgado de juzgamiento, valga la redundancia, ¿no? Juzgado unipersonal, ¿no? Es lo que se exige muchísimo en los casos Lavallato, y lo que se critica en realidad la Fiscalía. Que los casos lleguen a juicio y se que cuando llegan a juicio, ¿no? Exactamente. Entonces ya es el hito clave. Acá vamos a escuchar a Toledo defenderse, a su abogado, los casos se van a exponer, los testigos. Sí. En el caso de Humala Heredia, ¿ya entró a juicio? El caso de Humala Heredia está en pleno juicio y precisamente se ha conocido una noticia respecto al tema de la presunta prueba ilícita a nivel de lo que es el Tribunal Federal de Brasil. Ya, eso es interesante. ¿Qué es lo que ha determinado el Tribunal Federal de Brasil? Sí, el problema del lavajato y el problema de la prueba ilícita no es un problema solo de Perú, sino también de Brasil. Y la Corte Suprema, concretamente este juez que ha dictado esta medida cautelar, no es definitiva, entiende que no se ha protegido la cadena de custodia. Ajá. La cadena de custodia implica que los señores de Odebrecht tienen estos servidores encriptados de Drowsys y McWhite, donde tienen información sobre los codinomes y los pagos ilícitos. Claro. El tema es de que los señores de Odebrecht, según se entiende de la resolución que se ha publicado, lo que han hecho es imprimir la información o hacer una copia digital, llevarla a las autoridades y decir acá está la información. Pero nadie ha vigilado que lo que hayan grabado no esté editado, que lo que hayan grabado sea exactamente lo mismo que está en el sistema. Es decir, no ha seguido... ¿No hay un perito? Los protocolos. No. Y acá en el Perú ha funcionado exactamente igual, porque las actas de los colaboradores eficaces de Odebrecht siempre es el colaborador eficaz entregó. No es, nosotros hemos ido a ver el sistema con nuestros peritos de la Fiscalía. ¿Has hecho un peritaje? Es decir, porque, a ver, para quizás que la gente lo entienda, no sé si ustedes saben, pero se puede modificar muchísimas cosas en la computadora, incluso las conversaciones de WhatsApp. Un programador de Wilson rápidamente te hace cualquier conversación que tú quieras y se modifica sin ningún problema. Es por eso que el tema actual en el derecho procesal, no solo peruano, sino internacional, es la prueba digital.
Y la prueba digital implica los protocolos para garantizar la autenticidad, lo que se suele llamar el principio de mismicidad, ¿no? Que sea lo mismo que hay en el servidor, lo que vamos a ver en el juicio. La garantía. Claro, y lo que hace el Ministerio Público, por ejemplo, cuando tiene que proteger la prueba digital, hace una recuperación de la información, por ejemplo, un celular, lo encripta, le pone un código hash, que es algo así como una cadena de bloques, con la finalidad de que eso sea inmodificable. Firman todos y todos están de acuerdo que esto viene del celular, cadena de custodia. Eso no ha existido acá. De pronto, porque en esa época no se exigía, pero el juicio es hoy día. Entonces, con lo cual el juicio se rige con los estándares actuales. Porque la defensa va a decir, oye, pero a mí nada me garantiza que eso no haya sido adulterado. Es lo que se ha discutido en Brasil, y este juez, por lo que he leído, no solamente ha dictado una resolución parecida en este caso, sino en varios más. Y los señores Heredia, Humala, han litigado en Brasil, aparentemente sin conocimiento de los demás, porque finalmente es un tema de la autoridad brasilera, y este juez ha dictado una cautelar y ha dicho, los señores... ¿En Brasil? En Brasil. El expresidente Humala ha ido a Brasil a solicitar al juez... Por lo que se entiende, sí, porque lo que está diciendo es que en el juicio oral del caso de los señores Humala y Heredia, no pueden los exdirectivos de Odebrecht declarar respecto de esa información que proviene de estos servidores, porque llega a calificar, según la resolución, esto como prueba ilícita, como prueba ilegal, que no ha seguido los procedimientos. O sea, es muy dura la resolución y desde luego puede debilitar seriamente los procesos que están en trámite. No digo que los va a terminar o cerrar, pero los debilita porque se supone que los pagos que los señores Humala y Heredia han negado siempre, ellos han tenido una teoría del caso constante. De hecho, nosotros no hemos recibido nada. No recibimos nada. Sí. Claro, entonces se supone que... Igual que Keiko, ¿no? Claro, se supone que una de las fuentes de información o prueba importante era la información de estos servidores, los codinomes. Entonces, para entenderlo ya en términos más prácticos de lo que puede ocurrir acá, me queda claro lo que se ha determinado en Brasil. Eso significa que en el juicio de Humala Heredia y por extensión el de Keiko Fujimori sobre el caso Cócteles, ¿no se podría utilizar esa información, por lo tanto, se debilita el caso? O sea, la información sí la puede utilizar la autoridad peruana. Esa resolución solamente impide que en el marco de la cooperación internacional, recordemos que el señor Barata, por ejemplo, va a declarar de Brasil, él no va a venir acá, va a declarar por videoconferencia, que en esa declaración que se hace conforme a las leyes brasileras para la cooperación internacional, a él no se le va a poder hacer preguntas en relación a estos servidores. Aquí en Perú. Aquí en Perú. Claro, la autoridad peruana podrá validar esta prueba y todo, pero en el interrogatorio, que es la parte esencial del juicio, no van a poder interrogar a Barata, etcétera, en relación a la información que fluye de estos servidores, porque se entiende que no ha seguido el procedimiento legal correspondiente. Y Carlos, de tu punto de vista, ya haciendo un balance, porque es increíble, ¿no? Cuánto tiempo ha pasado, estamos entrando a septiembre del 2023, estos casos se destaparon, si no me equivoco, 2016, 2017, el caso Lavallato, en el mundo 2014, en realidad. Ha pasado mucho tiempo, ha pasado bastante tiempo. ¿Cuál es tu balance desde el punto de vista técnico? ¿Esto, digamos, se está cayendo a pedazos? Mira, los procesos están activos. Los procesos no han prescrito, no están a punto de prescribir. Pese al cambio de la ley que ha habido sobre la prescripción, no están a punto de prescribir. Yo creo que el esfuerzo que tiene que hacer la Fiscalía y sobre todo el Poder Judicial ahora, porque la Fiscalía ya está cerrando las etapas preparatorias y las acusaciones, es acelerar los casos, acelerar los juicios orales. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar con el expresidente Toledo? Como está preso, puede ser que hayan audiencias diarias, pero si no estuviera preso, como en la mayoría de los casos, pueden haber audiencias semanales. Eso implica juicios orales que pueden durar 7 años. Por ejemplo, cambiando, que no tiene nada que ver con el caso Lavajato, que el caso de los señores Sánchez Paredes, que empezó como una mega investigación, todavía sigue en juicio oral. Desde el año 2017 están en juicio oral. Y el caso empezaba en el 2007. Es decir, es un proceso que tiene en este momento ya 16 años en trámite, sin que exista una sentencia. Increíble, francamente, los tiempos para la justicia peruana. Carlos, muchísimas gracias, como Muchas siempre. Gracias, Omar. Carlos Caro, el abogado penalista. Así que ahí está, son los plazos con los que nos manejamos.